Hay una pregunta que muchos nos hacemos en silencio, casi con vergüenza, como si tuviéramos miedo de que alguien nos escuchara. ¿Para qué trabajo tanto si cada vez me alcanza menos? No es una pregunta nueva, pero algo ha cambiado. Antes era la queja de unos pocos, el desahogo de quien pasaba por un mal año. Hoy es la conversación de fondo de casi cualquier familia, en cualquier ciudad, en cualquier país. Y eso merece que nos detengamos un momento. Porque los precios no paran de subir. El alquiler, la compra, la luz, la gasolina, todo. Y sin embargo, los salarios se mueven como si vivieran en otro mundo, en otra economía paralela donde la inflación no existe. La clase media, ese concepto que durante décadas fue sinónimo de estabilidad, lleva años encogiéndose en silencio. Y los que estaban abajo siguen estando abajo, solo que ahora con más deudas. Al mismo tiempo, una tecnología que prometía liberarnos del trabajo rutinario está siendo usada en muchos casos para justificar despidos masivos. Y los que conservan su empleo trabajan con una presión y un agotamiento que hace una generación habrían parecido inaceptables. Todo esto está pasando a la vez, no son fenómenos separados, son piezas del mismo sistema tirando en la misma dirección. Entonces, la pregunta real no es si algo va mal, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar esto? ¿Estamos ante una crisis más de las que siempre se superan? ¿O hay algo estructural rompiéndose por debajo? Algo que no vemos porque lo hemos normalizado demasiado rápido. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Lo que ya sabes pero nadie dice en voz alta. Piénsalo un momento. Hace unos años llegabas al supermercado, cogías lo de siempre y sabías más o menos lo que ibas a pagar. Hoy metes prácticamente lo mismo en el carro y cuando ves el total, algo en ti se tensa. No es que hayas comprado más. Es que todo cuesta más, y lo extraño es que nadie te lo ha explicado del todo. Solo te dicen que la inflación está bajando, que la economía se recupera, que los datos son positivos. Pero tú en tu día a día no ves esa recuperación por ningún lado. Y no es cosa tuya, no estás gestionando mal tu dinero, no te falta educación financiera como tanto se repite últimamente, casi como si la culpa fuera tuya por no invertir en bolsa con el dinero que no te sobra. Lo que está pasando es más sencillo y más grave a la vez. El coste de vivir ha subido de forma brutal en los últimos años y los salarios no han seguido ese ritmo. Eso no es una percepción, es aritmética. Y cuando los números no cuadran mes tras mes, la consecuencia no es abstracta, es renunciar a cosas. Primero, las prescindibles, luego las que creías que no lo eran. Y aquí viene algo que pocas veces se dice con claridad. Esto no está afectando solo a quienes siempre tuvieron poco. Está llegando a personas que hicieron todo lo que se supone que había que hacer. Estudiaron, trabajaron, fueron responsables y aún así sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. Eso es lo que los titulares no cuentan, que el problema ya no es de unos pocos, es de casi todos. Y oye, si te gustan este tipo de videos donde intentamos entender qué demonios está pasando con el dinero, el trabajo y la vida en general, puedes suscribirte. De verdad, ayuda muchísimo al canal. Vivir para trabajar o sobrevivir para seguir trabajando. Y en medio de todo esto, ¿qué hacemos? Lo que nos han enseñado, trabajar más. Pero aquí hay algo que merece reflexión, porque durante generaciones el mensaje fue claro. Si trabajas duro, si eres constante, si te sacrificas, llegarás a algún sitio. Y muchos lo creyeron, lo creímos y nos pusimos a trabajar. El problema es que ese pacto se ha roto por algún sitio y nadie ha hecho el anuncio oficial. Hoy hay personas que trabajan jornadas que sus abuelos considerarían inhumanas, conectadas fuera de horario, respondiendo mensajes a las 11 de la noche, sin poder desconectarse del todo nunca, y aún así llegan justos a final de mes o no llegan. Y lo más inquietante no es el cansancio físico, es otro tipo de agotamiento, uno que la Organización Mundial de la Salud ya tiene nombre para él. Burnout. Y los datos son difíciles de ignorar. Casi la mitad de los trabajadores en América Latina han experimentado síntomas de agotamiento en el último año. En Estados Unidos, el 72% de los empleados dice sentirse exhausto en su trabajo actual. No es una minoría frágil, es la mayoría silenciosa. Y fíjate en algo, son precisamente los más jóvenes, los que acaban de llegar al mercado laboral, quienes presentan las tasas más altas de agotamiento. Personas que llevan apenas unos años trabajando y ya están quemadas.
Eso nos debería decir algo sobre el sistema, no sobre las personas. Una pregunta: ¿vivimos para trabajar o trabajamos para poder seguir viviendo lo justo? Y justo cuando esa pregunta empieza a incomodar demasiado, aparece una respuesta. Una promesa nueva, brillante, que llega a decirnos que esta vez sí, que esta vez la tecnología lo va a arreglar todo. Que la inteligencia artificial nos va a liberar por fin de ese trabajo agotador, repetitivo, que nos está consumiendo. Suena bien. El problema es que ya hemos escuchado esa promesa antes. La promesa rota de la tecnología. Durante décadas nos dijeron lo mismo de las máquinas, de Internet, de la automatización, que nos iban a liberar, que tendríamos más tiempo. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Nunca llegó. O llegó para algunos, pero desde luego no para la mayoría. Ahora estamos ante la siguiente promesa: la inteligencia artificial. Una tecnología genuinamente asombrosa, capaz de cosas que hace 10 años habría parecido ciencia ficción. Nadie lo niega. Pero la pregunta más relevante no es si la IA es impresionante. La pregunta es quién se beneficia de ella y a costa de qué. Porque lo que estamos viendo en muchos sectores no es que la IA libere a los trabajadores de las tareas tediosas para que se dediquen a algo más creativo. Lo que estamos viendo, en demasiados casos, es que la IA se usa como justificación para recortar plantillas, para hacer lo mismo con menos personas, para que el margen de beneficio suba mientras el empleo baja. Según informes recientes, la inteligencia artificial podría destruir entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en la próxima década solo en España. Multiplica eso por cada país y empieza a entender la escala de lo que se avecina. Y lo más duro es que los puestos que desaparecen primero son los de entrada, los primeros escalones, los que permitían a alguien sin experiencia empezar a construir algo. Es decir, el ascensor social, que ya estaba averiado, ahora además le están quitando los botones de los pisos de abajo. Y mientras eso ocurre, las inversiones globales en inteligencia artificial se dispararon más de un 60% en solo un año, superando los 150.000 millones de dólares. El dinero existe, fluye, pero fluye hacia arriba, casi siempre hacia arriba. Esto no es un argumento contra la tecnología, es una pregunta sobre quién toma las decisiones de cómo se usa. Porque una herramienta que podría repartir prosperidad está siendo usada mayoritariamente para concentrarla aún más. Y eso nos lleva directamente a la pregunta que lo une todo. ¿Colapso o nueva normalidad? Entonces, ¿estamos ante un colapso? Depende de cómo definamos esa palabra. Si colapso significa un crack repentino, bolsas desplomándose en un día, colas de hambre de la noche a la mañana, titulares catastrofistas en todos los medios, quizás no. O quizás sí, y quizás ocurra. Nadie puede saberlo con certeza. Pero hay otro tipo de colapso que es más silencioso, y precisamente por eso más peligroso. No llega de golpe. Llega como llega el agua fría cuando vas bajando la temperatura poco a poco, sin que te des cuenta hasta que ya no puedes moverte. Es el colapso de las expectativas, el momento en que una generación entera deja de creer que va a vivir mejor que sus padres, el momento en que alquilar un piso se convierte en un logro, no en un punto de partida, el momento en que ahorrar para el futuro suena casi a broma, porque el presente ya consume todo lo que entra. Ese colapso no aparece en los titulares, pero está en las conversaciones de sobremesa, en los grupos de amigos donde alguien confiesa que no llega a fin de mes y nadie se sorprende. En la resignación tranquila de quien ha dejado de planear a largo plazo porque el corto plazo ya es suficientemente incierto. Y lo más revelador de todo es que nos hemos acostumbrado. Hemos normalizado un nivel de estrés, de precariedad y de agotamiento que hace 20 años habría generado una reacción colectiva mucho más visible. Hoy, en cambio, lo llamamos la situación, cómo está todo, lo que hay, y seguimos. La gran pregunta filosófica no es si el sistema va a romperse. Es si ya estamos viviendo dentro de una rotura que hemos aprendido a llamar de otra manera. La pregunta que te llevas. No tengo una solución para todo lo que hemos hablado hoy. Quien te diga que sí la tiene, probablemente es alguien en quien no deberías confiar demasiado. Pero sí creo que hay algo valioso en nombrar las cosas, en decir en voz alta lo que muchos sienten en silencio, en no aceptar todo lo que es simplemente normal, inevitable o culpa nuestra. Porque el primer paso para cambiar algo siempre es el mismo. Entender exactamente qué está pasando. Así que te dejo con una pregunta para que te la lleves.
no para respondérmela a mí, sino para respondértela tú. ¿Estás viviendo la vida que querías? ¿O estás sobreviviendo para poder seguir trabajando? Si este video te ha hecho pensar, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cómo lo ves tú, desde donde estás, desde tu realidad. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. A veces la conversación más importante es la que todavía no hemos tenido. Hasta la próxima.